En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues un domingo más en Cita con la historia, en Cita con don Pío Moa. Don Pío, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes. Le iba a decir, hoy sí que tenemos una editorial y hoy el tema del que vamos a tratar es China en la nueva situación mundial. Exactamente. China en la nueva situación mundial. Pues yo creo que sin más dilación... Sí. Bueno, decir que los últimos programas sobre la historia, al final de la historia, han tenido mucho éxito. Bueno, son temas que debiera todo el mundo interesarse en ellos, porque son los que nos afectan más directamente, aunque en España hay poca tradición de ocuparse de asuntos mundiales o asuntos exteriores, pero como cada vez los países se interinfluyen cada vez más y es muy conveniente tener una idea clara sobre por dónde van los tiros, ¿no? Después del fin de la historia. Y bueno, hoy vamos a hablar... Una editorial, ¿no? editorial. El editorial será sobre hacer un pequeño balance del programa, ¿no? Cita con la historia es un programa de alta divulgación que nació hace 2 años largos y con el fin de combatir la falsificación y en particular la ley de memoria histórica. Llevamos 112 sesiones en las que hemos tratado desde la Reconquista a la represión después de la Guerra Civil, desde los separatismos, como el vasco y el catalán, pues a figuras como Blas de Lezo o el Cid, etcétera, ¿no? Y ahora mismo estamos con la evolución mundial reciente después del hundimiento de la Unión Soviética, la llamada historia después del fin de la historia. El fin de la historia. Bien, la idea básica es que la falsificación de la historia está en la base de la mayoría de las actuales políticas que amenazan con disgregar el país, entre otros males. Amenazan también con disolver la soberanía española en la Unión Europea, es decir, en la burocracia de la Unión Europea, que actualmente está también pasando por una crisis grave. Y mientras no cambie digamos, el conocimiento y la idea de los españoles sobre su propia historia, la política española seguirá estando, por así decir, enferma. Un país que ignora, desfigura o desprecia su propio pasado es un país sin futuro. Esto hay que decirlo y repetirlo porque es así. Cita con la historia es, por tanto, un proyecto estratégico, pues trata de cambiar la opinión pública creada en los últimos 40 años mediante lo que el socialista Besteiro ya llamó en su tiempo Himalaya de falsedades. Besteiro, cuando terminó la guerra civil, reconoció que la situación creada por el Frente Popular era verdaderamente de pesadilla y que el mérito por haber acabado con esa pesadilla correspondía a los nacionales, y señaló que el Frente Popular se basaba en un Himalaya de falsedades. Bien, pues esta es una labor de vasto alcance y que exigirá tiempo. El objetivo clave, y esto es fundamental, es llegar a la universidad y disputar allí el terreno a los profesionales de la falsificación, pues de la universidad salen las ideas, salen los formadores de opinión, y si no se da allí la batalla, poco habrá que hacer, aunque sea una batalla larga y que no se va a ganar en 2 días. Bien, llevamos 2 años, como decía, y nos planteamos en qué medida se han alcanzado estos objetivos. Pues la verdad es que por ahora en medida escasa. Aparte de los oyentes directos y en podcast, los de YouTube oscilan entre 10.000 visitas las sesiones más escuchadas y 1 millar las menos. Esto nos da un buen índice. Pues bien, para que el programa se acerque a sus objetivos, estas cifras deben multiplicarse al menos por 10. Y si es posible por 100, pero vamos, al menos por 10. ¿A qué se debe esta insuficiencia? Pues creemos que no a la calidad de las sesiones, que es reconocidamente alta, con informaciones y análisis de bastante mayor profundidad que las habituales en los programas de historia o en programas políticos, ¿no? Y creo que la causa entonces obedece a 3 hechos comunes en lo que llamamos convencionalmente la derecha, en todas sus variantes, que son
escasa preocupación por la cultura y por el pensamiento, escasa disposición a aportar ayuda económica a actividades de este tipo y pasividad política. Estos son tres características muy extendidas, por desgracia, en lo que llamamos la derecha, que es una palabra muy convencional, pero que nos puede servir para orientarnos, ¿no? Estas tres deficiencias no pueden vencerse de pronto, pero pueden vencerse, y en ello estamos. Los falseadores de la verdad histórica en España son tenaces, lo estamos viendo todos los días, cuentan con medios y subvenciones extraordinarios, subvenciones que debemos pagar entre todos, nos obligan a pagar entre todos, y debemos admitir que hoy por hoy apenas hemos conseguido salir de los muros de un gueto. Pero debemos romper estos muros y podremos con una sola condición: que nuestros oyentes, que quienes comprendan la trascendencia de la tarea, salgan de la pasividad y se movilicen en dos sentidos. Por una parte, aportando un apoyo económico suficiente y divulgando el programa mediante enlaces y comentarios en las redes sociales y entre los conocidos. Pensemos en lo que supondrían 1.000 o 2.000 personas simplemente enlazando cada semana el programa desde YouTube en las redes sociales. Solo con esto la audiencia crecería rápidamente, crecería mucho, se multiplicaría. Y eso es lo que buscamos, porque el programa no ha de quedar en un simple medio de ilustración, sino también de movilización. No hay otra vía para romper los muros del gueto al que intentan confinarnos los defensores del Himalaya de mentiras, mentiras que están fundamentando unas políticas que estamos viendo son cada vez más nefastas y que han llevado a una situación de casi desgobierno del país, ¿no? Con unos partidos que no, en fin, todos ellos con ideas, partiendo de ideas falsas sobre nuestro pasado y por lo tanto sobre nuestro futuro. Así que seguimos con la campaña de 300 por 20. 300 oyentes que den en su banco la orden de ingresar 20 euros cada mes a la cuenta del programa. La cuenta es Tiempo de Ideas Siglo XXI en el BBVA y es la siguiente. ES09. ES09. Voy apuntando. 0182. 0182. 1364. 1364. 33. 33. 020. 020. 154. 154. 3346. 3346. Luego, si le parece, le podemos repetir después de la publicidad, sí, al para final, que nuestros oyentes estén preparados. Tenga el bolígrafo a mano, por si acaso. Vale, y les agradeceremos mucho pues su ayuda y su aportación. ¿No? Porque efectivamente, además, el disponer de bastantes personas que aporten cantidades modestas nos interesa mucho, porque eso nos hace más independientes. Claro. Sí. Y solo nos debemos a la verdad. Exactamente. Eso es fundamental. No, Pío, dicho lo dicho, vamos a entrar en materia. Recordad que al final del programa o antes de terminar, después del segundo bloque publicitario, volveremos a dar la cuenta. China en la nueva situación mundial. Bien. Hemos visto cómo ha ocurrido la historia después de la historia, es decir, después de la caída de la Unión Soviética, y hemos visto cómo la caída de la Unión Soviética supuso un desastre que duró 10 años para la propia Rusia, claro. Pero no ocurrió lo mismo no ocurrió una caída del comunismo chino. No ocurrió lo mismo en China. Entre otras razones, porque los comunistas chinos ya se habían distanciado profundamente del sistema soviético, ¿no? En dos movimientos sucesivos y contrarios, que vamos a detallar porque mucha gente confunde un poco las cosas en este sentido, ¿no? Los comunistas chinos conquistaron el poder en 1949, después de una larga guerra civil, contra un gobierno nacionalista muy corrupto y muy apoyado por USA. Este hecho significó el triunfo del comunismo en el país más poblado del mundo, con cerca de 600 millones de habitantes. Entonces, ahora tiene más del doble. Es decir, más que toda Europa, incluyendo a la Unión Soviética. En un primer momento, la unidad del movimiento comunista internacional parecía muy sólida
con la Unión Soviética como principal inspiradora y Stalin como el gran dirigente mundial que reverenciaban en todos los partidos comunistas del mundo y también en otros movimientos de izquierda. Pero Stalin murió en 1953, 4 años después del triunfo en China, y solo 3 años más tarde su sucesor, o sea, en 1956, Khrushchev, el sucesor Khrushchev, que se impuso después de una complicada lucha por el poder, pues denunció ante el 20 Congreso del partido parte de los crímenes de Stalin, en especial los dirigidos contra los propios comunistas, aunque incluyó también la deportación de pueblos enteros. A Stalin, según Khrushchev, le habría trastornado el culto a la personalidad, un culto que él mismo se había encargado de organizar. Claro. La crítica a Stalin era doctrinalmente muy peliaguda, porque implicaba que la nueva sociedad socialista, que debía marcar el camino a la emancipación humana, se había construido bajo la dirección de un criminal y un genocida, el cual, para colmo, había hecho asesinar a miles de comunistas. Las famosas pulgas que llevó a cabo. Sí, de buenos comunistas, como decía Khrushchev. Debe señalarse que el propio Khrushchev había colaborado muy activamente y muy largamente en los crímenes que achacaba a Stalin. Claro, estas son cosas que ocurren. No obstante, Khrushchev y los demás prefirieron cerrar los ojos a aquella implicación, o sea, la implicación de, primero, su propia implicación personal y segundo, a la implicación de que el socialismo se había construido bajo la dirección de un criminal. Y trataron de marcar una nueva línea, no solo para la Unión Soviética, sino también para el movimiento comunista internacional. En adelante, venía a decir Khrushchev, el desarrollo humano vendría marcado por la competencia, que sería una competencia en lo esencial pacífica, entre el sistema comunista y el sistema capitalista, es decir, básicamente entre la Unión Soviética y USA. Esa sería, en términos doctrinarios, lo que se llamaba la contradicción principal que orientaría el desarrollo histórico. Esto es una cuestión dialéctica, no vamos a insistir en ello, pero que tiene interés, de la dialéctica materialista o del materialismo histórico. Khrushchev creía que en 10 o 20 años la Unión Soviética aventajaría en todos los terrenos económico, científico, técnico y militar a USA y que ello determinaría el vuelco mundial hacia su sistema. Obsérvese la semejanza con los pronósticos de Fukuyama en torno al fin de la historia. Fukuyama decía que el fin de la historia vendría determinado por el triunfo de USA y la democracia liberal. Ellos decían de la Unión Soviética y del sistema comunista. Dentro del movimiento comunista internacional, las denuncias de Khrushchev causaron un serio choque psicológico, porque ningún personaje había sido tan ensalzado como Stalin, era prácticamente divinizado. Ahora que no nos hacemos apenas una idea de lo que había sido aquello. De lo que había sido. Sí. Bueno, yo creo que en Rusia de vez en cuando todavía hay manifestaciones reivindicando su figura. Sí, es normal, pero hoy por hoy son minoritarios. Sí, muy minoritario, pero lo que tuvo que ser en esa época es el culto de la personalidad. Sí. Pero a pesar de todo, de ese choque psicológico se impuso la férrea disciplina de partido y la gran mayoría, tanto de los comunistas soviéticos como del resto del mundo, aceptaron la nueva visión de la historia. La mayoría, pero no todos. O sea, la Yugoslavia de Tito ya se había rebelado años antes contra los dictados de Stalin y después del famoso informe de Khrushchev, los comunistas chinos y albaneses, empezaron a distanciarse de Moscú. Quien empezó fue el albanés Enver Hoxha, era el jefe, se pronuncia Hoxha, creo, o algo así. Sí. Pues este Hoxha, un país tan pequeñito, hizo una dura crítica a Khrushchev. Así, hay que ver un poco más de esto. Khrushchev llegó a decir, Enver Hoxha ha lanzado sobre mí algo así como una gran cantidad de basura y va a tener que limpiarme, ¿no? Pero el albanés dijo que no, y además una de las cosas que hizo Khrushchev fue retirar la ayuda técnica y material que daba Albania. Enver Hoxha dijo que comerían hierbas pero que no les iban a doblegar. Este Enver Hoxha tenía en otra ocasión más adelante decía, de vez en cuando USA lanza por ahí cables para que establezcamos relaciones con ella y nosotros no hacemos caso.
Claro que la gente dirá, ¿y qué le puede importar a un país tan grande como USA que un país tan pequeño como Albania no quiera tener relaciones con ellos? Pues seguramente no les importa nada, pero a nosotros tampoco. Si era un poeta, vamos. Era duro. En fin, la crisis estalló a principios de los años 60 cuando los chinos respaldaron a los albaneses y empezaron a criticar también a Khrushchev, tratándole de revisionista y falsificador de la doctrina marxista. Denigrar a Stalin, decían ellos, era denigrar al marxismo-leninismo, y los llamados crímenes no habrían sido más que efectos inevitables de la lucha de clases. Que la lucha de clases continuaba durante la construcción del socialismo contra las maquinaciones burguesas externas e internas para que la sociedad volviera al capitalismo. Y que estos que discrepaban del régimen soviético, en el caso de los albaneses, eran que eran todavía más, se llaman más auténticos, más en la ortodoxia estalinista. Totalmente, y acusaban a los otros de traicionar al marxismo, ¿no? Pero es diferente, perdóneme, de la postura de Tito, ¿no? Y de los yugoslavos. No, la postura de Tito fue simplemente de independencia. No querían someterse a la Unión Soviética y mantuvieron una independencia, pero considerándose también comunistas y ensayando una nueva forma económica que era lo que llamaban la autogestión, que por cierto era lo que proponía el PSOE cuando salió en la transición. Quería una economía autogestionaria, que por supuesto funcionó muy mal. Bueno, para los críticos de Khrushchev, pues los aciertos de Stalin al mantener el sistema soviético y derrotar a la Alemania nazi pesaba mucho más que sus eventuales errores, ¿no? Pero en la crítica de los chinos había un elemento menos directamente doctrinario. China no era un país insignificante como Albania, era tan grande como Europa, incluida la Rusia europea, y con casi 3 veces más habitantes que la Unión Soviética. También era un país muy atrasado técnica y económicamente, pero con la euforia de la reciente victoria se pensaba que pronto alcanzaría a los países más desarrollados con la nueva economía socialista. Mao, además, era un personaje tan autocrático y tan megalómano como Stalin, y no pensaba supeditarse a la política de Khrushchev, a quien despreciaba a Khrushchev. Con Stalin no se había llevado demasiado bien, pero tampoco demasiado mal. Los comunistas chinos, después de haber conquistado el poder, trataron de industrializar el país con gran rapidez, lo que les llevó a endeudarse y supeditarse a la Unión Soviética, era quien le podía ayudar, ¿no? Por lo que buscaron nuevas fórmulas. Así que Mao Zedong, en 1958, se le ocurrió el llamado Gran Salto Adelante, que consistía en una colectivización radical del campo, del que se esperaba que se multiplicara por 5 la producción de alimentos, y al mismo tiempo la introducción de fórmulas industriales novedosas como los altos hornos domésticos, que debían multiplicar la producción de acero, porque una base de la industrialización tenía que ser la industria pesada. El experimento del Gran Salto Adelante duró 3 años, hasta 1961, y el resultado fue, como había pasado con la colectivización en la Unión Soviética, una hambruna de dimensiones catastróficas que acabó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas. No se sabe bien. Los cálculos más bajos son de 18 millones y los más altos de 45, ¿no? Por otra parte, el acero que producían aquellos altos hornos, pequeños altos hornos, era frágil e inservible. O sea que fue un fracaso tan grande que Mao quedó desplazado por un grupo de Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, que iba a tener un gran futuro, ese Deng Xiaoping, y por otros, ¿no? Y se abrieron otras políticas permitiendo mercados y parcelas individuales que resultaron mucho más productivas que las comunas y remediaron parte de los daños causados. Sin embargo, persistió el deseo de independizarse por completo de la línea soviética, entre críticas que llevaron a la retirada precisamente de la ayuda de la URSS y en 1962 a una ruptura abierta. Khrushchev y el gobierno soviético fueron tachados, como dije, de revisionistas, es decir, de cambiar los fundamentos del marxismo, de preconizar una política de claudicación ante el imperialismo useño y de compinchamiento con USA para repartirse el mundo.
Los tacharon también de social imperialistas y social fascistas por intentar supeditar a todo el movimiento comunista internacional a sus intereses y por desarmar a los comunistas haciéndoles creer en una evolución pacífica, como si los burgueses y los imperialistas fueran a dejarse arrebatar el poder pacíficamente. De esto hemos hablado también cuando hablamos de la Unión Soviética, pero bueno, aquí viene plenamente al caso. Asimismo, los chinos y los albaneses trataron de fomentar en todas partes escisiones en los partidos comunistas, como había hecho la Unión Soviética contra los partidos socialdemócratas de todo el mundo después de la victoria de la Revolución Bolchevique en 1917. Los maoístas utilizaban, curiosamente, la misma terminología de entonces, llamando socialfascistas, agentes del imperialismo, etcétera, a los revisionistas, que era el mismo lenguaje de la Comintern anteriormente, ¿no? O sea, como... Bueno, vamos a hacer, si te parece, aquí nos quedamos, hacemos la primera parada publicitaria y volvemos de inmediata en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa, hoy hablando de China en la nueva situación mundial. Sí. Pues seguimos en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa, pues con el tema que nos ocupa China en la nueva situación mundial. Estábamos repasando cómo estaba la estructura, los orígenes de esta revolución china en el año 49, el gran salto hacia adelante, el fracaso. El fracaso, pues, dejó, como decíamos, a Mao parcialmente postergado, pero no del todo, porque siguió siendo el referente ideológico del partido, había sido el que había llevado al partido a la victoria, y mantuvo una gran influencia en el ejército. De modo que preparó su revancha, y en 1966 desató la llamada Gran Revolución Cultural Proletaria, acusando a Liu Shaoqi y a Deng Xiaoping de buscar el camino burgués, es decir, revisionismo, como a los soviéticos. Impulsó a los guardias rojos, que eran masas de jóvenes fanatizados que cometieron 1000 tropelías hasta que el ejército les puso coto. La revolución cultural se llamó así porque perseguía eliminar todo rastro de las viejas ideas, las viejas costumbres y cultura heredadas del pasado e imponer en todo una moral colectivista, ¿no? Los llamados revisionistas, partidarios del camino burgués, fueron asesinados o enviados a campos de reeducación, donde eran tratados con tremenda brutalidad, ¿no? El propio Liu Shaoqi, etc. Fue la revolución cultural, la revolución cultural. La revolución cultural duró hasta la muerte de Mao en 1976 y causó estragos en la enseñanza, en la universidad y en la cultura. Aquí, perdóneme, don Pío, hablamos ya del libro rojo, ¿no? El libro rojo, sí, el libro rojo era la Biblia que hablaba, una serie de pensamientos de Mao, algunos interesantes, otros muy triviales, pero en fin, era una mezcla, ¿no? Era una mezcla, y luego vino la banda de los 4, pero bueno, eso ya hablaremos. Sí. Bueno, las víctimas principales fueron intelectuales, profesores, dirigentes y cuadros del partido, y las víctimas mortales se contaron por cientos de miles, y poblaciones enteras fueron desplazadas por la fuerza. O sea, aquí se presentaba la revolución cultural como una cosa efectivamente cultural, pero fue de una represión brutal, ¿no? Y 10 años. Que aquí la gente en Europa apenas se enteraba o no quería enterarse. O no quería enterarse, porque incluso yo las izquierdas en general. Que generó incluso simpatías. En España hubo gente que le dio por ser maoísta. Mucha simpatía. Claro que hubo movimientos maoístas, yo estuve en uno de ellos. ¿No? Era maoísta. La ORT, que provenía de la Iglesia, ¿no? Por supuesto, el PCR Grapo y otros muchos más. De orientación marxista. Hubo muchos más. En toda Europa hubo movimientos de esos. Y uno podía ver en la prensa oficial, por ejemplo, informaciones, en el periódico Informaciones, en el franquismo, pues opiniones, informes favorables, francamente favorables. Alabadores. ¿No? Sí. Bueno, en su última etapa, la dirección revolucionaria recayó en la esposa de Mao y otros 3 dirigentes, que era una verdadera loca, ¿no? Y otros 3 dirigentes llamados la Banda de los 4. Sin embargo, el sucesor de Mao, o sea, Mao nombró sucesor no a ellos, sino a otro que se llamaba Hua Kuo-fen, y este hizo arrestar a la Banda de los 4 de un golpe, con apoyo del ejército, aprovechando una reunión del comité. Los mandó detener porque aquello ya era una locura colectiva. Sí. El revisionista Deng Xiaoping, que había recibido palizas y humillaciones de los guardias rojos, su hijo se tiró por una ventana, o lo tiraron en los interrogatorios, y quedó parapléjico. Pues Deng Xiaoping fue rehabilitado y se convirtió en la figura de mayor peso en el partido, a pesar de no ostentar los cargos principales, ¿no?
Y a partir de entonces la política económica cambió de forma cada vez más rápida en la dirección que había intentado impedir la revolución cultural, es decir, en dirección capitalista. Así que dando creciente valor a la iniciativa empresarial, en fin, las comunas fueron desmanteladas poco a poco y convertidas en granjas privadas, en empresas, granjas privadas, que eran mucho más productivas, ¿no? En 1979, las relaciones con USA mejoraron muchísimo, y en 1979 Teng visitó USA, y se interesó por los avances técnicos y métodos económicos, estableciendo una política que se llamó de las 4 modernizaciones en la industria, la agricultura, la ciencia y la técnica. Al mismo tiempo ocurrió un hecho totalmente inimaginable poco antes para el movimiento comunista, y no solo en general, ¿no? Y fue que China invadió Vietnam. Vietnam había sido la gran bandera mundial de la lucha contra el imperialismo useño. Fue una guerra corta, sangrienta, bastante sangrienta por los dos lados, pero que quedó en tablas, ¿no? Para que nos hagamos cargo del dicho de que la política hace extraños compañeros de cama, hay que decir que como resultado de la derrota useña en Vietnam, no solo Vietnam se había unificado bajo mando comunista, sino que también se habían instalado gobiernos comunistas en Laos y en Camboya. Pues bien, Vietnam se había acercado más a la Unión Soviética que a China, y Laos se había acercado a su vez a Vietnam. En cambio, Camboya era protegida por China. Esto podría sonar extraño cuando China se acercaba a Occidente y a USA, mientras que en Camboya estaba en marcha una revolución genocida absolutamente espeluznante. Los Pol Pot, ¿no? Y los Khmer Rojos. Y los Khmer Rojos, ¿no? 6 años de terror. Que aplicaban rígidamente presupuestos comunistas, colectivistas, una cosa espeluznante, ¿no? Estos se habían formado en Europa, en la Sorbona y por ahí. En Francia, los dirigentes. Sí. Claro, que eran más, estos, los camboyanos, los vietnamitas, eran más de orientación soviética. Sí. Los vietnamitas entonces invadieron Camboya, acabaron con aquello, y los chinos entonces invadieron Vietnam. En fin, fue este tipo de cosas, ¿no? Esto, hablando concretamente, fue una de las cosas que me impulsaron, y a algunos otros, a reestudiar todo aquello. Porque aquello eran unas cosas tan extrañas que estaban sucediendo que había que replanteárselo todo, a ver qué salía, ¿no? Esto, usted confiesa que fue uno de los motivos, de que le hacen replantearse un poco. Sí, claro. Estaba saliendo todo al revés de lo que, primero, los revisionistas ganaban en China. Sí. ¿Cómo era posible que los revisionistas ganaran en China? Sí. Deng Xiaoping y tal. Y segundo lugar, que invadieran Vietnam. Y aparte de lo que pasaba en Camboya, ¿no? Entonces esto nos llevó, dice, bueno, esto no son cosas que se puedan decir, bueno, son errores que se corregirán, no. Eso era una cosa mucho más profunda. Etcétera. Bueno, digamos que las medidas económicas de Teng hicieron que la economía creciese con una rapidez extraordinaria. Los chinos son muy trabajadores. Pero generaron también protestas y movimientos, aunque muy minoritarios, que exigían una democratización del país. Las protestas, como se recordará, se concentraron en la plaza de Tiananmen, en Pekín, y fueron aplastadas sin miramientos. Hay una famosa foto de un tanque pasando por encima de un manifestante que se pone delante. Sí, que se pone delante. Y el manifestante enseguida hubo un montón de muertos, detenidos, etcétera, ¿no? Esto fue en 1989. Recuérdese que ese año fue también el año de la caída del muro de Berlín, que prolongó la caída de la Unión Soviética, y el llamado fin de la historia. Desde entonces, los problemas para el gobierno chino han partido más bien de grupos secesionistas en Xinjiang o independentistas en el Tíbet, pero sin suponer una grave amenaza. O sea, no parece que China tenga hoy por hoy más problemas internos que los que tiene, por ejemplo, la Unión Europea o mismo USA, ¿no? En conjunto, y por ahora, parece funcionar el sistema de una economía capitalista, incluso de un capitalismo salvaje, combinado con un gobierno comunista que sigue teniendo a Mao como referente ideológico, aunque en la práctica no es seguido. En la práctica económica... Es ornamental, casi lo de... Yo he estado varias ocasiones en China y es ornamental. La foto de Mao está en todas partes. Sí. Es como una justificación del poder del Partido Comunista, ¿no? Pero la economía ya no es comunista en absoluto, ¿no?
Como sabemos, también otro triunfo de la política nueva fue la recuperación de Hong Kong en 1997. Como sabemos, la posesión inglesa sobre Hong Kong había sido impuesta a raíz de la Guerra del Opio en 1842. Hubo varias guerras del opio, ¿no? La causa había sido el contrabando de opio que los ingleses introducían en China y que causaba estragos, sobre todo entre los jóvenes. Los jóvenes chinos. El gobierno chino lo prohibió y el gobierno inglés acudió a proteger sus intereses comerciales en una guerra en la que se impuso a los chinos el pago de grandes indemnizaciones y la cesión de Hong Kong a perpetuidad. Luego los ingleses ampliaron ese territorio por Kowloon unos años más tarde y en 1898 impusieron el arrendamiento de otra extensión llamado Nuevos Territorios. Estos no era por perpetuidad, sino por espacio de 99 años. Es decir, fue una política inglesa muy parecida a aquí en la de Gibraltar, expandiéndola así por las buenas, por el uso de la fuerza, etcétera, ¿no? Así que cuando se cumplieron los 99 años, en 1997, no solo los nuevos territorios, sino también Hong Kong y Kowloon fueron devueltos a China, porque realmente era una cuestión de fuerza y obviamente Inglaterra ya no tenía capacidad para retenerlos, ¿no? A la China comunista, por otra parte, le había interesado mantener Hong Kong durante años como una salida para su comercio, y después de su recuperación le ha garantizado a Hong Kong el mantenimiento del sistema capitalista anterior bajo el lema Un país, dos sistemas, con el que también ha querido integrar a Taiwán o Formosa. Antes se decía Formosa, yo no sé por qué. Yo he conocido a chinos que le pregunté ¿de dónde sois? De Formosa. De Formosa, pues claro, tengo entendido que la isla es la isla de Formosa, y la denominación que da al país es Taiwán. Taiwán, sí. Es como la española. La denominación oficial. Sí, la denominación. Bueno, la denominación oficial es la de China Nacional, o República Nacional China, ¿eh? Sí, efectivamente. Esa es la denominación oficial de la República Nacional China. Formosa es un nombre que pusieron los portugueses. Hermosa, quiere decir. Sí, hermosa, era la isla, como era conocida. Bueno, al revés que en la Unión Soviética, donde el poder comunista se disolvió al no lograr asumir sus propias reformas, los cambios drásticos en la economía que llevaron al país a una situación desastrosa, en China hubo un desarrollo gradual de economía burguesa que evitó los desastres, los desajustes de la Unión Soviética. Y cuando se acometió una privatización más masiva, el sistema, en 1993 el sistema no se resintió gran cosa. Esta privatización, como digo, se hizo en el 93, que fue el año de la creación de la Unión Europea y 2 años después del derrumbe soviético. En 2005 la privatización se contuvo, pero el conjunto puede seguir siendo descrito como una economía capitalista con un sistema político de dominio del Partido Comunista exclusivo. En fin, en los últimos 35 años China ha logrado unas tasas de crecimiento económico fantásticas y sostenidas, realmente fuera de lo común, de un 10% anual. Esto no ha ocurrido en ningún país en ningún momento, ¿no? Y máximo durante tanto tiempo. Según algunas estimaciones, desde 2007 su PIB ha crecido en un 10% anual y su PIB es hoy el segundo del mundo detrás del de USA, al que se va aproximando con bastante rapidez. Como datos comparativos, por relación al año 2000, el PIB de China creció un 353%. El PIB de Rusia creció un 136%, el de USA un 50% y el de Alemania un 57%. Son cifras para que veamos las diferencias de rapidez en el crecimiento, ¿no? Estas cifras las tomo de una revista que se llama The International Spectator, que a pesar de su título, El Espectador Internacional, que a pesar de su título creo que es italiana. O sea, esto vemos aquí como la colonización cultural es tremenda, no solo en España, ¿no? Haciendo del inglés la lengua superior de la cultura, ¿no? No obstante, la renta per cápita china es de solo $14.000, mientras que la de USA asciende a 56.000.
Como comparación, para que hagamos una idea, la de España está en término medio unos 35.000. Hay que decir también que estos datos varían a veces bastante según la fuente. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o las estimaciones de la CIA, el libro de hechos de la CIA, tienen sus propias estimaciones que difieren, aunque no de manera muy grande, pero difieren a veces de manera bastante. Pero puede servir estas cifras como una aproximación aceptable. Una de las consecuencias de este crecimiento ha sido una contaminación tremenda. China tiene las ciudades más contaminadas del mundo, así como ha producido grandes estragos ecológicos. Además, existen diferencias de riqueza acentuadísimas, probablemente mucho más acentuadas que en los países occidentales, tanto entre la minoría enriquecida y las masas trabajadoras, como entre unas regiones y otras. Bueno, vistos estos aspectos, vamos a lo que interesa. ¿Qué significado tienen estos procesos en la época del supuesto fin de la historia? Puesto que estamos englobando todo esto en este plan, ¿no? Aparentemente, en China iba a cumplirse la profecía de Fukuyama. El país se desarrollaría económicamente, aunque con un gobierno comunista. La economía centraría toda la actividad política y esa dinámica haría que el país adoptase progresivamente o mediante algún cambio brusco la democracia liberal. La revuelta de Tiananmen parecía justificar esos pronósticos, pero como vemos no ha sido así ni parece previsible que ocurra en un futuro próximo, aunque la historia acostumbra a crear situaciones imprevisibles. Esto no debe olvidarse. Bueno, ¿cómo podemos interpretar la creciente potencia china dentro del mundo? Una diferencia importante con USA en China es la ausencia de algo parecido a un mesianismo ideológico. O sea, una vez que el marxismo-leninismo se ha convertido en la práctica en letra muerta, eso ya no existe. En la tradición china no existe la idea de reformar el mundo o de hacer que todos los países se le parezcan. China se consideraba lo que llamaban el imperio del centro, el centro de la civilización, que tradicionalmente estaba asediado por las tribus nómadas, que en varias ocasiones, por ejemplo, los mongoles, llegaron a derrotar y ocupar el país. O sea, los mongoles fundaron una dinastía, la dinastía Yuan, en los siglos XIII y XIV, que se chinificó, o significó. También fue ocupada por los manchúes, que eran una minoría en el norte, en el noreste, que instauraron una dinastía en el siglo XVII que duró hasta 1912. Aunque la verdad es que, como digo, tanto los mongoles como los manchúes se chinificaron, se adoptaron la civilización y las costumbres chinas, ¿no? Por la sencilla razón de que la civilización china era superior a la de ellos. O sea, no la destruyeron. No lo destruyeron, sino que se adaptaron. Hubo unas destrucciones tremendas al principio, sobre todo con los mongoles, pero luego la cosa cambió. Esto pasó de una manera parecida al Islam. El Islam se expandió causando verdaderos estragos culturales, demográficos y de todo tipo, pero en muchos países terminó adoptando la gran parte de la cultura, y aunque aquí no fue exactamente que ellos adoptaran del todo la cultura, sino que la adoptaron pero al mismo tiempo la islamizaron. En China no ocurrió eso. China verdaderamente fue la cultura china la que se impuso, ¿no? Por otra parte, en el siglo XIX y principios del XX, China sufrió las agresiones de las potencias europeas y de USA. Hemos hablado de las guerras del opio, ¿no? Y a quienes, o sea, los chinos consideraban bárbaros a los occidentales, que además se creó un gran resentimiento y humillación que fortaleció el sentimiento nacionalista. La invasión japonesa de los años 30 y 40 fue otro de los grandes traumas en época reciente, y una de las causas precisamente del posterior triunfo comunista. Visto en conjunto, China no ha mostrado en su historia un gran impulso expansivo o imperialista, sino más bien una tendencia al aislamiento y al desarrollo de su propia civilización, junto con una gran resistencia a las numerosas invasiones y gran capacidad para asimilar a quienes la dominaban de vez en cuando, ¿no? Creo que es importante tener esto en cuenta porque lo hace en cierto modo semejante al Islam. O sea, los chinos pueden admirar de los occidentales su técnica y adquirirla,
pero manteniéndose profundamente diferentes, culturalmente diferentes. Lo que pasa es que, al revés que el Islam, la civilización china ha sido siempre poco conquistadora y, como digo, nada mesiánica. Y aunque la tendencia china ha sido... Nos queda todavía... si quieres hacemos la última pausa, bueno, y continuamos de tirón, y así voy a recordar sí, muy bien. Voy a recordar el número de cuenta justo detrás justo después de la publicidad. Volvemos ahora mismo. Pues ya estamos en la recta final de Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa, hablando de China en la nueva situación mundial. Pero habíamos comentado que íbamos a volver a repetir el número de cuenta para todos aquellos oyentes que quieran colaborar en el sostenimiento de este programa y sobre todo en que siga siendo independiente. La tengo aquí el número de cuenta, Don Pío, si quiere, la digo yo. El titular es Taller Tiempo de Ideas, Asociación Tiempo de Ideas. La cuenta es la del BBVA. El IBAN es ES09 0182. Luego viene 1364. Y por último 33 02 01 15 43 34 6. Lo voy a decir otra vez. ES09 0182 1364 33 02 01 54 33 46. 54 33 46. Continuamos, Don Pío, nos quedan unos 15 minutos. Pues decíamos que la tendencia china tradicional ha sido más bien al aislamiento, pero en el mundo actual, la globalización, que le llaman, la interdependencia se ha acentuado mucho. Así que China, lejos de aislarse, participa en el comercio mundial de forma masiva y creciente, y además está haciendo dependientes de ella a otras naciones, en una especie que se le ha acusado de neocolonialismo. Sus inversiones en el exterior son de las menos productivas para los países que las reciben, y una de sus políticas es la compra de grandes extensiones de terreno en otros países, con el fin de producir alimentos porque China... La capacidad de producción del terreno chino es limitada para sus 1.300 millones de habitantes. Así, por ejemplo, ha comprado grandes extensiones de terrenos en Ucrania. Se dice que el 5% del terreno productivo agrícola en Ucrania, ¿no? Ha comprado grandes extensiones en África, en la misma Australia, o las ha tratado, viene comprando. En lo que a muchos les parece un proceso de invasión pacífica al que se suman también migraciones considerables, ¿no? Hay que decir que ese fenómeno de compra de grandes extensiones de suelo en diversos países lo realizan también grandes compañías capitalistas occidentales, lo que plantea un problema de propiedad nacional que a la larga, o no tan a la larga, puede volverse serio. Sí. En España, por ejemplo, se están creando lugares de auténtica colonización por ingleses o alemanes, en los que ni la propiedad, ni la cultura, ni el idioma son españoles. Se trata de un fenómeno que transcurre silenciosamente, pero que va a más. Porque tradicionalmente la propiedad del suelo, pues estaba muy dispersa, incluso aunque hubiera latifundios, ¿no? Pero es que ahora se va más que a latifundios, se va a grandes extensiones, mucho más grandes de lo que eran habituales, ¿no? Que ponen en cuestión incluso la soberanía del país, a pesar de que el país deje que eso ocurra, hablando del mercado y demás, ¿no? Un factor de debilidad para la gran potencia asiática es la política de restricción, de debilidad a largo plazo, la política de restricción de la natalidad, de modo que cada matrimonio tenga un solo hijo. Esto lo implantó Deng Xiaoping. Esto no solo produce un rápido envejecimiento de la población. Ahora tienen ese problema. Tienen ese problema cada vez mayor. Sino también un desequilibrio entre el número de varones y el de mujeres, ya que sigue estando muy generalizada la preferencia por el varón, hasta el punto de que, siguiendo una práctica ancestral, muchas niñas son abortadas o incluso asesinadas al nacer. Esto se sigue dando en China, ¿no? No sabemos en qué medida, pero parece que no es una medida despreciable. Y claro, a la larga
va a ser, como está ocurriendo ya en Europa, pues una población joven pequeña que tiene, sin embargo, que alimentar a una población anciana muy grande. Es uno de esos problemas que se abordan poco, pero que puede volverse muy grave, ¿no? De hecho, aquí la seguridad social tiene unas perspectivas bastante pesimistas. Sí. Y el problema es que en vez de fomentar política de natalidad, tenemos inmigración de difícil adaptación. Es una cosa extraña porque en la Unión Europea y en España, claro, se ha fomentado, por ejemplo, el aborto y al mismo tiempo la inmigración. Claro. Esto son cosas verdaderamente curiosas. Casi se trataría de una sustitución, ¿no? De aborígenes un poquillo. Para acabar con nuestra identidad. De hecho, va en esa dirección. No sabemos si de manera intencionada o por pura, vamos a decir, estupidez. Sí. En la historia la estupidez tiene un gran papel. Es verdad, ¿eh? Bueno, un aspecto importante de la situación que se va creando es, obviamente, la capacidad militar. Como ya vimos en el caso de Rusia, que se siente un tanto asediada y trata de compensar su evidente desventaja militar cuantitativa mediante armas cualitativamente superiores a las de USA. Una carrera que es difícil que gane, aunque tenga logros significativos, por ejemplo en aviación, en submarinos, etcétera, pero que USA siempre está en condiciones de gastar más dinero y tiene además una capacidad tecnológica y científica enorme, ¿no? Por ejemplo, en 2015 el gasto militar ruso ascendía a 84.000 millones de dólares, que es casi una insignificancia en comparación con los 610.000 millones de USA. Claro. En cambio, China ya es otra cosa. China había llegado a los 216.000 millones de dólares en inversión militar, por llamarlo así, que está todavía muy lejos de la cifra de USA, pero ya es un volumen realmente gigantesco, muy por encima del de cualquier otro país, excepto USA, y prácticamente igual al de toda la Unión Europea. Es decir, es una suma realmente importante y que en principio dota al país de la mayor potencia militar de Asia, con gran diferencia. Es decir, China se está convirtiendo en una especie de superpotencia asiática. No tiene capacidad para expandirse mucho más, pero en Asia es así. Sí, como curiosidad, en Asia solo el presupuesto de Arabia Saudí parece realmente grande, muy parecido al ruso. 80.000 millones de dólares. Arabia Saudí, un país de 30 millones de habitantes. Y mucho de este armamento se lo compran a los Estados Unidos. Sí, no, y a España, y a Francia, y en todas partes, ¿no? Esto resulta enormemente desproporcionado para un país, ya digo, que es poco habitado, ¿no? Arabia Saudí, ya digo, de 32 millones de habitantes. Y tiene el mismo presupuesto que Rusia. Claro, puede permitírselo por el petróleo, pero bueno, también con el petróleo hay ahora problemas, para Rusia y también para Arabia, ¿no? Por la baja del precio, por los nuevos métodos que utilizan en USA, etcétera, ¿no? El fracking, sí. Y eso que ya están mejorando, ¿eh? Ya la OPEP ha dicho que va a limitar la producción. La reducción de petróleo. Bueno, pues a pesar de su escaso expansionismo tradicional, China plantea hoy disputas con exhibición de fuerza con Japón y con Vietnam por la posesión de pequeños archipiélagos, y su designio de integrar a Taiwán dentro de sus fronteras supone un peligro permanente de conflicto. O sea, hasta ahora Taiwán se ha salvado por la alianza con USA, ¿no? Es decir, que una de sus posibles tendencias expansivas, y muy fuerte, se dirige al Pacífico. En este océano, USA ha sido el amo indiscutible desde el final de la Guerra Mundial, incluso desde antes, desde su conquista de Filipinas en 1898, que arrebató a España y luego, ya lo vimos en alguna otra ocasión, masacró realmente a los filipinos, ¿no? Hoy por hoy, la flota useña sigue manteniendo el statu quo en el Pacífico, pero la flota militar china, a su vez, no para de crecer y modernizarse. Y al no tener que atender a otros escenarios como hace la flota useña, que tiene bases en todo el mundo y está por todas partes, pues puede lograr una superioridad regional
que pondría en jaque a USA, por ejemplo, en relación con Taiwán. Esta es una posibilidad, ¿no? Y luego, don Pío, hay si me permite, ¿no? El problema de Corea del Norte, cómo lo apoyan China también, ¿no? Es otro escenario es otro escenario, efectivamente. Otra posible zona de fricción es con Rusia, en relación con Siberia. Ya en tiempos de Mao se produjo una serie de combates entre las dos potencias en el río Ussuri. Fueron significativas, aunque no muy grandes. No obstante, hoy por hoy la atención china se centra más en el Pacífico, donde la posible rivalidad se produce en relación con USA. Y esto ha propiciado un acercamiento entre China y Rusia, que claro, es mirado con gran suspicacia en la Unión Europea y en USA. Es imposible prever cómo pueden desarrollarse los acontecimientos en el futuro, pero las zonas de tensión están claras y la tendencia en general es a crecer. En suma, que si vemos las cosas de acuerdo con los procesos actuales, puede decirse que la tendencia general coincide poco con las previsiones del fin de la historia de Fukuyama. La posición de absoluta superioridad económica, militar e ideológica que alcanzó USA al hundirse la Unión Soviética se va debilitando paulatinamente. En lo ideológico, la tendencia en la UE, la Unión Europea, no es a una democracia liberal cada vez más asentada, sino en la dirección opuesta de la llamada corrección política, con rasgos totalitarios, como ya observamos otra vez. La propia creación de la Unión Europea no es algo que, digamos, fuera democráticamente pedida por los pueblos. Fue una decisión burocrática en las altas esferas y se acabó. No se consultó a nadie. No. La misma tendencia totalitaria y de corrección política se observa en USA, cuyas inclinaciones y acciones mesiánico-imperialistas están bien a la vista, que ya las hemos tratado. Y de otro modo, también en Rusia hay un retroceso de lo que suele entenderse por democracia liberal. Esto en el terreno ideológico. En el terreno económico, la superioridad abismal de USA y la UE a principios de los años 90 ha ido reduciéndose sustancialmente en favor de otras potencias. En primer lugar, China. También la India. La India hoy por hoy no parece un gran problema, excepto en su relación con Pakistán. Los dos tienen armas atómicas, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, también Rusia e Indonesia, por ejemplo, pueden convertirse en potencias regionales. Y hay otras potencias menores que también aspiran a una posición de hegemonía en su amplia zona, como puede ser Irán, la India y probablemente Turquía. En Turquía también el progreso económico ha sido muy notable en todos estos años. ¿Acaso Brasil? En el plano militar, los gastos en el mundo han aumentado rápidamente desde el año 2000. Una tendencia que también marcha en sentido contrario a la del fin de la historia que suponía Fukuyama. Debe tenerse en cuenta que varios de estos países, como China, India y Pakistán, poseen armamento nuclear, lo que puede contribuir, como durante la Guerra Fría, a evitar un choque directo. Pero también, como vemos, la tendencia es parecida a la de la Guerra Fría, es decir, a intervenciones indirectas, golpes de Estado, terrorismo, etc. En conjunto, parece que hemos pasado del mundo bipolar de la Guerra Fría, anterior a la caída de la URSS, a un mundo unipolar, dominado por USA y secundado por la Unión Europea, y que estamos entrando en un mundo multipolar, aunque uno de los polos, USA secundado por la UE, como digo, sigue dominando todavía a gran distancia de los demás. Como hemos venido viendo también, esto no es garantía de paz. No. Pues yo creo que, don Pío, aquí lo dejamos. Muy interesante este recorrido que hemos hecho esta vez por China. Sí, China es una gran potencia, siempre se ha dicho, ¿no? De cuando China despierte es el gigante, ¿no? O el gigante, Bueno, y de hecho, en lo económico, el avance es brutal en comparación de cómo estaban, ¿no? Sí, tiene la segunda economía del mundo. Y además de ella depende muchísimo el comercio internacional, la deuda y las inversiones de muchos países. De ella depende también de que siga manteniendo ese ritmo de crecimiento, depende también que no se agudicen las crisis económicas en otros países, en la propia Unión Europea. Es decir, hay una interrelación muy fuerte. Muy fuerte. Y dentro de eso, ya digo, China tiene claras aspiraciones a convertirse en una superpotencia.
Pues, don Pío, es muy importante esta serie de programas sobre la historia al final de la historia, tomando el final de la historia a partir del año 89 con la caída del muro de Berlín, si no me equivoco, y hemos estado hablando de la Unión Soviética, de la política ucraniana, hemos estado hablando de Rusia y hoy toca hablar de China. En ese contexto. Exactamente. La próxima vez hablaremos posiblemente de España dentro del contexto del fin de la historia, llamado fin de la historia. Don Pío, muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa.